¿Pueden ver la presentación? ¿Y ahorita? Ah, ok, vaya, ya la voy a presentar. Ok. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que son los antiprotozoarios, ¿verdad? En esta mañana y el tratamiento son enfermedades producidas por animales de un vector al hombre, ¿verdad? Hola, ¿escucha? Hola, apaguen esos micrófonos. Bueno, vamos a hablar acerca, les decía, no sé si se escucha, Alejandro. Ok, vamos a hablar acerca, les decía, de enfermedades producidas por protozoos. Decirles que una de las enfermedades que a lo largo de la vida, ¿verdad?, ha sido muy, en la región, más que todo las regiones tropicales, son muy afectadas por esta enfermedad que se llama el paludismo, también conocida como malaria. Deben de saber ustedes que aproximadamente son 175 especies de malaria conocidas, ¿verdad? Pero de esas solo 5 familias son, o más bien 4 en nuestro 5, ¿verdad? Pero 4 son las que son más frecuentes en los países de América Latina, Centroamérica y los países tropicales. Y el Plasmodium ovale, que es más frecuente en el África. Es bien importante que conozcamos porque a pesar de que estas enfermedades se han ido reduciendo, su presencia, ¿verdad?, epidemiológica se ha ido reduciendo a través del tiempo, no siempre existen, ¿verdad? Siempre está la probabilidad de que estas enfermedades puedan aparecer, tomando en cuenta el modo de transmisión de este vector, que es el mosquito hembra Anopheles. Este mosquito hembra tiene una característica especial y es que se reproduce en aguas sucias, a diferencia del zancudo, del dengue, que es de aguas limpias y de lugares limpios. Este es de aguas sucias, por lo tanto, la gente que vive en las costas, ¿verdad?, que tiene fiebres así intermitentes cada 3 o cada 4 días, hay que pensar en que probablemente tenga paludismo. Entonces les decía que existen 4 especies, ¿verdad?, que pueden producir paludismo en el humano. Dentro de ellas, el Plasmodium falciparum es la mayor causa de gravedad y muertes, ¿verdad?, debido a que ha presentado a través de la historia resistencia a los medicamentos. Tenemos el Plasmodium vivax, el Plasmodium malaria, que es el que más nos afectaba a nosotros, ¿verdad?, que estos pueden dar fiebres. En el caso del Plasmodium vivax y el malaria, se le llama fiebre terciaria benigna, porque generalmente se presentan las fiebres cada 3 días. En el caso del Plasmodium falciparum, este se le llama fiebre coartana benigna, porque se presenta cada 4 días, y es una fiebre muy severa que puede incluso matar a los pacientes. Una quinta especie, ¿verdad?, es el Plasmodium noslexi, que es un poco menos frecuente, pero sin embargo también se ha documentado que puede afectar al hombre. Entonces, el ciclo vital de este parásito, básicamente, ¿verdad?, ¿cómo inicia? Inicia y termina con una picadura de zancudo. El mosquito hembra Anopheles inyecta en la piel del paciente, ¿verdad?, lo que son los esquizontes, ¿verdad? Estos básicamente, ¿verdad?, se van hacia lo que es la sangre, llegan a la sangre y posteriormente pasan a lo que es la fase exoeritrocítica, que es a través de lo que es el hígado. Una vez, ¿verdad?, entran a las células del hígado, a los hepatocitos, allí prácticamente se da lo que es la reproducción sexual, que básicamente es en donde el mosquito o el vector se reproduce. Posteriormente sale a la sangre y este va a infectar prácticamente, allí se da lo que es la reproducción sexual, ¿verdad?, en el hombre, y empiezan ya las características clínicas de este insecto. Aquí tenemos nosotros, ¿verdad?, hablando ya un poco de los medicamentos para tratar estas enfermedades,
tenemos varios medicamentos que a través de la historia se han utilizado, se siguen utilizando, y tenemos la cloroquina, que no solamente se utiliza como antipalúdico, sino que también lo utilizamos para enfermedades reumáticas. Tenemos la modiaquina, la pirimetamina, que ya la vimos para tratar, ¿verdad?, la toxoplasmosis, junto con el trimetoprim sulfamethoxazol, el proguanilo, la lumeflantina, la otoguacona, la quinidina, la mefloquina, y ya vamos a ir viendo cada una de estos medicamentos para tratar esta enfermedad. Entonces, es importante, ¿verdad?, que conozcamos algunos aspectos que ha girado la OMS para tratar las enfermedades. El Artemeter con la lumefantrina es un tratamiento conjugado de primeras líneas, combinado, que es una opción en muchos países y aprobado en Estados Unidos. El artenusato y la amodiaquina, tratamiento combinado también como primera opción en países africanos en donde predomina la especie ovale. El artenusato más la mefloquina es primera opción en el sureste de Asia y Sudamérica, principalmente en los países sudamericanos, Brasil, Argentina, ¿verdad? La hidroartemisina, piperaquina, es el tratamiento combinado de primera opción en algunos países del sureste de Asia, y el artenusato, sulfadoxina, pirimetamina, primera línea en el tratamiento de algunos países con eficacia un poco menor, pero en otros regímenes en la mayor parte de regiones, ¿verdad? Nosotros aquí prácticamente lo que tenemos de primera línea es la cloroquina. Entonces, la cloroquina decimos que es un fármaco de elección para todas las especies de paludismo, incluyendo la falciparum, que no tengan resistencia. La cloroquina es una 4-aminoquinoleína sintética que tiene una buena absorción por la vía oral, ¿verdad? Sus concentraciones plasmáticas se alcanzan en 3 horas, se distribuyen en todos los tejidos, tiene una vida... tiene un volumen de distribución de 10 a 1000 litros por kilogramo. Vean que es un volumen de distribución bastante amplio, un metabolismo lento hepático y se elimina por el riñón. Repitiendo que la cloroquina y la hidroxicloroquina se utilizan en enfermedades reumáticas, e incluso hay algunos doctores, ¿verdad?, que han estado utilizando la hidroxicloroquina, ¿verdad?, para tratar también el COVID-19, debido a que tienen un poder antiinflamatorio, ¿verdad?, que puede reducir la cascada de las citoquinas que produce el COVID-19. Entonces, la cloroquina tiene acción antipalúdica y puede presentar resistencia. La cloroquina es un esquizontiazida sanguíneo muy eficaz cuando no está limitado por la resistencia, o sea, en lugares o países donde ya está comprobada la resistencia a la cloroquina no debe usarse. También tiene eficacia moderada contra gametocitos de Plasmodium vivax, ovale y malaria, pero no contra los del falciparum. No tiene actividad contra parásitos en etapa hepática. Esto es bien importante porque si el paciente, ¿verdad?, nosotros le administramos cloroquina, pero la fase en la que está es la fase hepática, es decir, la fase sexual, ¿verdad?, del vector, pues no va a tener ninguna actividad comprobada la cloroquina. El mecanismo de acción funciona al concentrarse en las vacuolas de alimentos del parásito para impedir la biocristalización del producto de degradación de la hemoglobina, el hemo y la hemozoína, y desencadenan así una acción tóxica sobre el parásito a causa de la acumulación de hemo libre, y esto viene finalmente a destruir la vida del parásito. Tenemos el otro fármaco que es la modiaquina, comparten el mecanismo de acción similar a la cloroquina, más que todo la modiaquina se utiliza para tratar el falciparum, paludismo falciparum resistente a la cloroquina, ¿verdad? La modiaquina más artenusato son los fármacos de elección para tratar el falciparum no complicado resistente a los fármacos. Otras combinaciones de amodiaquina más sulfadoxina y pirimetamina en zonas de resistencia. ¿Cuáles son los efectos y las precauciones que hay que tener al utilizar amodiaquina? Es la agranuloptosis, es decir, puede alterar el sistema hematológico reduciendo las 3 líneas, ¿verdad?, tanto glóbulos rojos, tanto los glóbulos blancos como la plaqueta. Asimismo puede provocar daño en el hígado. La artemisinina y sus derivados es un endoperóxido de lactono,
¿verdad?, de desquiterpen. Se utiliza solo por la vía oral con buena absorción. Es un análogo del artenusato que puede ser utilizado, ¿verdad?, también por vía intravenosa, intramuscular o la oral y rectal. Las concentraciones plasmáticas de artemisinina se adquieren de 1 a 2 horas y tiene una vida media de 1 a 3 horas. Tiene acción antipalúdica, ¿verdad? La artemisinina más lumefantrina, tratamiento en Estados Unidos para el falciparum, Plasmodium por falciparum no complicado. Los esquizontiacidas sanguíneos, o sea, se utiliza más ya en la fase de reproducción asexual, ya cuando el vector, ¿verdad?, o ya los esquizontiacidas están a nivel de los glóbulos rojos. Efectos adversos: puede provocar náuseas, vómitos y diarrea. Tenemos la quinina y la quinidina. La quinina y la quinidina creo que ustedes ya lo han escuchado en los antiarrítmicos, ¿verdad? Tienen poderes antiarrítmicos. Son fármacos en primera opción contra el paludismo falciparum, enfermedad grave y con poca resistencia a estos dos fármacos. Tiene buena absorción oral, alcanza niveles plasmáticos de 1 a 3 horas, ¿verdad? Distribución amplia en todos los tejidos, con un metabolismo eminentemente hepático y una excreción renal. Su acción antipalúdica, su mecanismo de acción es desconocido, pero es un esquizontiacida muy eficaz, es decir, que actúa, ¿verdad?, cuando ¿cómo se llama?, el parásito está dentro del glóbulo rojo en la etapa básicamente asexual, ¿verdad? Y es utilizado para tratar los 4 tipos de paludismo humano, ¿verdad? Y carece de actividad cuando en la fase sexual, ¿verdad?, cuando el parásito está dentro del hígado. La quinidina y la quinina tiene aplicaciones clínicas, la resistencia y efectos adversos. En cuanto a la mefloquina, vamos a decir que este es un quimioprofiláctico en zonas endémicas de paludismo falciparum resistente a la cloroquina. Tiene una buena absorción oral, concentraciones plasmáticas son largas de 18 horas, ¿verdad? Buena distribución en los tejidos y eliminación en heces con semivida de 20 días. La acción antipalúdica es un esquizontiacida básicamente para tratar, ¿verdad?, lo que es el Plasmodium falciparum y el Plasmodium vivax. No activo contra gametocitos o formas hepáticas y tiene poca resistencia en los países de América del Sur y Asia. Tenemos la primaquina. Esta también es una 8-aminoquinoleína sintética que tiene buena absorción oral, concentraciones plasmáticas de 1 a 2 horas y una semivida de 3 a 8 horas, amplia distribución en los tejidos y se metaboliza y se excreta con rapidez en la orina. Dentro de las indicaciones terapéuticas es el fármaco de elección para las formas hepáticas latentes del vivax y ovales. Decirles que el Plasmodium vivax más que todo es aquel, ¿verdad?, que se va hacia el hígado, puede agarrar 2 vías, irse a la sangre y producir la etapa clínica, o puede irse también al hígado y provocar un esquizonte primario, básicamente en donde se incuba, por decirlo así, ¿verdad? Se incuba y puede dar una enfermedad a corto plazo o puede dar recaídas. También la primaquina se utiliza como quimioprofilaxis contra todos los géneros de paludismo y en combinación con clindamicina para tratar el Pneumocystis jirovecii también se ha visto mucha beneficio. Dentro de los efectos adversos, más que todo gastrointestinales, ¿verdad?, cólicos, náuseas y también dolores de cabeza. Tenemos la otovacuona, que es otro de los fármacos que se utilizan para el paludismo, se administra por vía oral con con una biodisponibilidad baja e irregular, ¿verdad? Tiene una absorción oral que se aumenta con las comidas, se une a las proteínas, tiene una semivida de 2 a 3 días, se elimina sin cambios por las heces. En cuanto a las dosis, se administra de 750 veces al día por 21 días. Vean que los tratamientos son largos y efectos adversos: puede ocasionar fiebre, exantema, náuseas, vómitos y también dolor de cabeza. Tenemos la pirimetamina, que ya la hemos visto en el Botras, que es una 2,4-diaminopiridina relacionada con el trimetoprim. El proguanilo es un derivado de las biguanidas. Los dos fármacos, la pirimetamina y el proguanilo, se absorben bien en el tubo digestivo. La pirimetamina alcanza concentraciones plasmáticas de 2 a 6 horas, se une a proteínas plasmáticas y tiene una vida
media, ¿verdad?, de 3 a 5 días. En cuanto al proguanilo, tiene buena absorción oral, sus concentraciones plasmáticas alcanzan las 5 horas y tiene una vida media un poquito prolongada, ¿verdad?, de 16 horas. El tratamiento con pirimetamina y proguanilo, ¿verdad?, tiene una acción lenta contra las formas eritrocíticas, es decir, las formas sanguíneas de cepas susceptibles de las 4 especies de paludismo humano. El proguanilo tiene alguna actividad contra las formas hepáticas. Al combinarse con la pirimetamina, que tiene las formas sanguíneas, pues van a erradicar aquellas formas que hacen crónicas y que presentan recidivas, ¿verdad? Inhiben en forma selectiva la hidrofolato reductasa del Plasmodium, enzima decisiva en la síntesis de folatos y en la síntesis de DNA del parásito. El Plasmodium falciparum presenta resistencia a los antagonistas del folato, es decir, ¿verdad?, a la pirimetamina. La resistencia se debe a mutaciones de la hidrofolato reductasa y la dihidrotectorato sintetasa. Aquí tenemos la quimioprofilaxis del paludismo. ¿Qué es quimioprofilaxis? Es decir, si yo voy a un país de África, yo estoy expuesta, ¿verdad?, a padecer de alguna forma de paludismo, por lo tanto, cuando nosotros venimos de estos países, podemos contraer allí el paludismo. Entonces, lo más recomendado es darle al paciente una quimioprofilaxis previa a la exposición a las zonas endémicas. En el caso de la cloroquina, más que todo se usa cuando hay zonas sin resistencia a lo que es el Plasmodium falciparum, que es lo que se administra, 500 miligramos cada semana durante la estancia. Combinación de otobacona con proguanilo en zonas con falciparum resistente a la cloroquina puede ser utilizado. Un comprimido de 250 de otobacona y 100 miligramos de proguanilo diariamente. La mefloquina se usa en zonas con, fíjense bien, resistencia, en zonas donde hay paludismo falciparum, pero que hay resistencia a la cloroquina, 250 miligramos cada semana. La doxiciclina es un antibiótico que se utiliza para neumonías atípicas, lo hemos estado utilizando ahorita con la infección del COVID-19, más que todo se utiliza en zonas con paludismo falciparum resistente a múltiples fármacos. Esto es bien interesante, ¿verdad? Se puede dar 100 miligramos al día por el tiempo de exposición. Y tenemos la primaquina, que es la profilaxis terminal de las infecciones por Plasmodium vivax y ovale, alternativa para la prevención primaria. Se administran 52.6 miligramos, 30 de base, un día al día durante los 14 días después del viaje para la infección primaria, 30 miligramos de base al día. Y aquí tenemos algunos tratamientos que ustedes revísenlos con más detenimiento, porque a veces por ahí les salen las preguntas del examen. Por ejemplo, aunque no tenemos ahorita mucho paludismo, es importante que como estudiantes de medicina, ¿verdad?, puedan saber cuáles son los tratamientos, cuáles son las drogas que se están utilizando, cuál medicamento no se debe usar en nuestras zonas, ¿verdad? A pesar de que no tenemos mucha presentación, siempre debemos de pensar y hacer, ¿verdad?, las pruebas pertinentes cuando tenemos procesos febriles, más que todo con ictericia, porque el paludismo da ictericia, es decir, color amarillo de la piel debido a la fase sexual que presentan, ¿verdad?, el vector a nivel hepático. Esto puede alterar las pruebas de función hepática, y también cuando ya se da la fase asexual a nivel de los eritrocitos, el paciente puede presentar hemólisis, ¿verdad?, hemólisis intravascular, y esto puede dar también coloración amarilla de la piel con alteración de la función hepática. Aquí vemos nosotros el contexto clínico ya cuando tenemos infecciones declaradas por falciparum y malaria sensibles a la cloroquina, pues se va a dar el fosfato de cloroquina, 1 gramo seguido de 500 a las 6 horas. Primero se da 1 gramo de cloroquina, sulfato de cloroquina, y luego 500 miligramos a las 6, a las 24 y a las 48 horas. En infecciones por vivax y ovales, que son sensibles también a la cloroquina, se puede utilizar, ¿verdad?, primaquina, 30 miligramos de base durante 14 días. Y así vamos a ir viendo nosotros los fármacos que se pueden ir utilizando de acuerdo a la resistencia o no a la cloroquina. Tenemos
clasificación de los antipalúdicos, ¿verdad? Tenemos los esquizontiacidas hísticos, los que actúan sobre los parásitos, y tenemos los eritrocíticos, los que actúan sobre lo que son los esquizontiacidas sanguíneos, ¿verdad? Cada uno de ellos, pues los hemos ido viendo a través de lo que es la clase. Antibióticos como tetraciclinas y doxiciclinas se han estado utilizando para la quimioprofilaxis, ya lo vimos, ¿verdad? Más que todo para las fases eritrocíticas en los humanos, y se usa combinado con la quinidina, más que todo para los paludismo falciparum. Dosis de 100 miligramos 2 veces al día por 3 días es la dosis de la quinodoxiciclina. El yodoquinol, ¿verdad? Es un medicamento que no solamente se utiliza para el paludismo, sino que también se utiliza para tratar infecciones por amibas, ¿verdad? La 8-hidroxiquinoleína es un amebicida luminal, 90%, el cual se retiene en el intestino y se elimina por las heces. El yodoquinol tiene una semivida de 11 a 14 horas, secreta por la orina, específico para quistes, ¿verdad? Más que todo para quistes de las amibas. Y también se puede utilizar, ¿verdad? Dosis de 500 miligramos 3 veces al día, ¿verdad? Por 21 días. Efectos adversos, puede dar náuseas, vómitos, dolor de cabeza y exantemia. Vamos a hablar ya de lo que son las otras prácticamente enfermedades producidas por protozoos. Tenemos la amibiasis. La amibiasis, ¿verdad? En nuestro medio es muy frecuente. Yo creo que de cada 100 personas, 80 andarán con amibas, unas en forma asintomática y otras en forma sintomática. La amibiasis es la infección por la entamoeba histolitis, la cual puede causar una infección asintomática, una colitis leve o moderada, a veces anda con dolor en el colon, con diarreas intermitentes. Puede dar una infección intestinal grave, disentería amibiana, es decir, heces con sangre, con gleras, y fiebre puede haber un ameboma, que es una tumoración ocasionada por la acumulación de estas amibas, ¿verdad? Abscesos hepáticos y otras infecciones intraextestinales. O sea, puede haber, la amiba puede infectar tanto intraintestinal como extraintestinal. Generalmente a nivel extraintestinal se puede ir al hígado o se puede ir al sistema nervioso central también, dando infecciones severas. Aquí tenemos la estructura química de los antiprotozoarios para tratar la amibiasis, como es el metronidazol, el yodoquinol, ¿verdad? El 8-hidroxiquinoleína, el furosolfato de diloxanida, que se utiliza más para tratar básicamente los quistes, la paramomicina, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que es un aminoglicósido, y ahí vamos a ir viendo cada una de las especies. El metronidazol es un medicamento muy conocido en el espectro de los unidades de salud, en los hospitales, porque es muy utilizado y a través de la historia se utiliza no solamente como un antiparasitario, sino que también se utiliza para tratar infecciones por bacterias anaerobias. El metronidazol es un nitroimidazol que constituye el fármaco de elección en el tratamiento de la amibiasis, tanto intraintestinal como extraintestinal y principalmente extraluminal. ¿Qué es lo que hace el metronidazol? Destruye los trofozoitos, que son las formas activas de las amibas, y también, ¿verdad? Muy efectivo. No debe de administrarse metronidazol cuando en el examen de ese lo que están reportando son quistes. ¿Verdad? No erradica los quistes, por lo tanto no se da cuando hay forma quística, solamente cuando hay más que todos los trofozoitos, ¿verdad? Y cuando hay afecciones de los tejidos extraintestinales. En cuanto al metronidazol, podemos decir que tiene buena absorción, tanto por vía oral como por vía parenteral. Las concentraciones intracelulares se acercan con rapidez a las concentraciones extracelulares. Esta es una característica muy buena. Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan en un lapso de 1 a 3 horas, o sea, es rápido, actúa rápido y ayuda mucho a los pacientes. Este metronidazol, ¿verdad? Tiene unión del fármaco de un 10 al 20% a las proteínas plasmáticas, con una semivida más o menos de 7.5 horas, por lo tanto se prescribe cada 8 horas.
El metronidazol y sus metabolitos se excretan sobre todo en la orina. La eliminación del metronidazol en el plasma disminuye en los pacientes con problemas de función hepática, por lo tanto hay que ajustarlo a 2 veces al día o 1 vez al día. En cuanto al mecanismo de acción, ¿verdad? Sufre reducción química en las bacterias anaerobias y los protozoos sensibles, los productos de reducción reactiva también, ¿verdad? Con apariencia de la actividad antimicrobiana. Dentro de las aplicaciones del metronidazol podemos tener, ¿verdad? La amibiasis, cuando reportan en un examen general de heces trofozoitos, que son las formas activas. ¿Cómo se debe de prescribir? Se debe prescribir metronidazol 500 miligramos, que viene la tableta, cada 8 horas por 10 días. Decirle que para efectos de examen siempre se les pregunta todo, ¿verdad? La concentración, cada cuánto se debe de prescribir y por cuántos días. Y también si es forma activa o es forma quística. En cuanto a la yardiosis, que también se puede utilizar el metronidazol, se administra dosis de 500 miligramos, ahí dice MC, pero es miligramos cada 8 horas por 7-10 días. La yardiosis es otra infección intestinal, ¿verdad? Que puede afectar mucho al ser humano y que puede dar muchos síntomas gastrointestinales. Y también se puede utilizar el metronidazol, ¿verdad? En las tricomoniasis, que son infecciones vaginales, que es una infección de transmisión sexual. En este caso se puede dar una dosis única de metronidazol de 2 gramos, es decir, 4 tabletas, ¿verdad? De una sola dosis, o se puede administrar también 250, 3 veces al día durante 7 días. Entonces el médico decide, ¿verdad? Realmente cuál es el esquema que va a utilizar. O utiliza 2 gramos, 4 tabletas, una sola dosis, o puede administrarle a una paciente que le haya diagnosticado tricomoniasis 200 miligramos cada 8 horas por 7 días. Los efectos adversos casi siempre del metronidazol son gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor epigástrico, gastritis, ¿verdad? Puede presentar también otros efectos como insomnio, debilidad, la boca se siente bastante sabor metálico en la boca, ¿verdad? Da mucho sabor metálico. Los menos frecuentes son las pancreatitis, que pueden dar ocasionadas por el metronidazol, ¿verdad? Ataxia, encefalopatía y convulsiones. Aquí tenemos el tratamiento de las amebiasis que sugiere nuestro libro texto, ¿verdad? El libro de donde es sacada esta clase es el libro de la farmacología, ¿verdad? De Carson. Entonces cuando tenemos un paciente con una infección intestinal asintomática, que es el caso de la mayoría de nosotros, que andamos con la infección y no tenemos síntomas, pero nos hacemos un examen de heces y nos reportan que tenemos básicamente quistes de amibas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tratamiento que nosotros vamos a administrar? Furoato de diloxanida, ¿verdad? Se llama el nombre comercial Kistamed, como su nombre lo indica, quistes de amiba, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a administrar? 500 miligramos de furoato de diloxanida 3 veces al día durante 10 días. O se puede administrar el iodoquinol, ¿verdad? 600 miligramos 3 veces al día durante 21 días. El iodoquinol, el nombre comercial es el Yodoquin, cada vez menos se utiliza menos porque mucho tiempo el paciente casi nunca tiene apego y no se toma el tratamiento. O se puede utilizar también el aminoglicósido con acciones antiparasitarias conocidas como paramomicina, 10 miligramos por kilo 3 veces al día durante 7 días. Si usted tiene un niño que pesa 10 kilos, por ejemplo, le va a administrar, ¿verdad? 100 miligramos repartido en 3 dosis, es decir, que le va a administrar aproximadamente 35 miligramos 3 veces al día por 7 días. En la infección intestinal leve o moderada, ya cuando el paciente llega con diarrea, que me duele el abdomen, que ando diarrea, ¿verdad? Ya se puede administrar el metronidazol 750 miligramos 3 veces al día. O también si nosotros decidimos ingresar al paciente, lo podemos administrar en forma intravenosa 500 miligramos cada 6 horas durante 10 días. Es un fármaco puramente luminal, es decir, que sirve para tratar intraluminalmente adentro del intestino, ¿verdad? Tenemos también el tinidazol, 2 gramos diariamente durante 3 días en un tratamiento más corto. A veces a la gente le gustan los tratamientos cortos porque mejoran el apego al tratamiento. Tenemos también el tinidazol, es un fármaco luminal, ¿verdad? Y como
digamos, fármacos no de primera línea, sino que podemos utilizar también la tetraciclina 250 3 veces al día durante 10 días o la eritromicina 500 miligramos 4 veces al día durante 10. Decirles que ustedes deben de aprender a recitar los fármacos que actúan para tratar quistes y para tratar las amibas y la dosis, porque esto es bien importante porque ustedes van a ir a prescribir a la unidad de salud o al lugar donde vayan a ir a hacer su baño social estos medicamentos, ¿verdad? Tenemos las infecciones graves, una infección grave por amibas, ¿verdad? Aquel paciente que generalmente llega con ¿cómo se llama? Con una diarrea líquida, con gleras, con sangre, ¿verdad? Entonces debe de tratarse el metronidazol 3 veces al día, ¿verdad? 750 por 7 a 10 días. El tinidazol 2 gramos diariamente por 3 días y en el absceso hepático amibiano aquí cambia, ¿verdad? El absceso hepático amibiano o amebomas en otras infecciones extraintestinales, ya sea en cerebro o en otro lado, el tratamiento debe ser bien estrictamente intravenoso, 750 3 veces al día, o también 500 intravenosos cada 6 horas por 10 días, ver la evolución del paciente, si la fiebre cae o si la fiebre no cae. Eso es importante, ¿verdad? Que ustedes se aprendan básicamente estos tratamientos. Cuando hay un absceso hepático amibiano, que es una amibiasis intestinal o en otra área, el tratamiento es un tanto más agresivo en cuanto a la dosis, 700 miligramos 3 veces al día por 10 días o 500 cada 6 horas por 10 días. Tenemos el fluorato de iloxanida, nombre comercial Quistamed, Quistamed Plus. El Quistamed Plus viene combinado con lo que es, ¿verdad?, el secninazol, que es otro amebicida, ¿verdad?, para matar. Y tenemos también el Quistamed, que es Quistamed solo, que es el fluorato de iloxanida. La tableta viene en presentaciones de 500 miligramos. ¿Cómo se debe de prescribir en los pacientes? ¿Verdad? 500 miligramos 3 veces al día por 10 días. Es un amebicida luminal eficaz contra quistes, pero no tiene actividad contra las formas activas que son los trofosforitos. El furato de diloxanida, ¿verdad?, se desdobla en diloxanida y ácido furoico. Casi el 90% de la diloxanida se absorbe con rapidez luego de haberla ingerido y forma el glucurónico, el cual se excreta con prontitud en la orina. La diloxanida no absorbida es la sustancia antiamibiana activa. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos del furato de diloxanida? ¿Verdad? No produce mayores efectos, flatulencia o gases, ¿verdad? O pedorrera, infecciones o acciones a nivel de náuseas, cólicos abdominales. No se recomienda durante el embarazo el furato de diloxanida. Los quistes no matan. Uno puede andar con las formas quísticas asintomáticas y en la embarazada estos fármacos son teratogénicos, por lo tanto nunca se debe de tratar una mujer embarazada ni con las formas quísticas y a veces con los activos hay que detenerse un poco porque son un tanto teratógenos para el feto. Tenemos la nitazoxanida, que el nombre comercial, ahí existen varios nombres, ¿verdad? Está el Paramix, la nitazoxanida de 500 miligramos de la MK, el Nodic también que viene de 500 miligramos. Es un profármaco de nitroimidazólico salicilamida, se utiliza contra la infección por Giardia lamblia y Cryptosporidium parvum. Vea otros microorganismos que pueden ser susceptibles a la nitazoxanida. Tenemos el Helicobacter pylori, miren qué interesante, ¿verdad? El Ascaris lumbricoides y varias tenias y fasciolas hepáticas que pueden ser utilizadas con este medicamento. La nitazoxanida puede utilizarse, ¿verdad?, en H. pylori. El H. pylori cada vez va agarrando más resistencia a los antibióticos convencionales como es la amoxicilina, la tetraciclina, la eritromicina y también hoy en día se está utilizando la levofloxacina. Yo acabo de tener un caso de una paciente con H. pylori positivo, ya tercer tratamiento y no se le puede erradicar, entonces hay que utilizar un cuádruple tratamiento para erradicarlo. Interesante que ustedes recuerden que la nitazoxanida puede ser utilizada para erradicar también el Helicobacter pylori, ¿verdad? La nitazoxanida se administra por la vía oral, se absorbe con rapidez, se convierte en conjugados de tizoxanida y se excreta tanto por la orina como por las heces. El metabolito activo es la tizoxanida, inhibe la vía del piruvato ferrodoxina óxido reductasa,
Esta parece tener actividad contra cepas y protozoarios resistentes al metronidazol y es bien tolerada por los pacientes. La dosis es de 500 miligramos 2 veces al día durante 3 días. Es un tratamiento corto que si el paciente es susceptible, pues cura más rápidamente. Tenemos la paramomicina, que ya lo habíamos visto, es un aminoglicósido con acciones antiparasitarias, ¿verdad? Es un antibiótico glucósido, se utiliza solo como amebicida luminal y no tiene ningún efecto contra organismos extraintestinales. La pequeña cantidad que se absorbe se excreta lentamente sin cambios mediante filtrado glomerular. La paramomicina, ¿verdad?, puede acumularse en pacientes que tienen insuficiencia renal y puede contribuir a empeorar la nefrotoxicidad. La paramomicina, al parecer, tiene una eficacia similar y tal vez menos eficaz, ¿verdad?, contra menos efectos tóxicos que otros fármacos luminales, ¿verdad? En estudios recientes, pues mejor el furoato de loxanida para aliviar infecciones asintomáticas. Tenemos la emetina y hidrometina, la vamos a pasar porque estas están descontinuadas, sin embargo aparecen todavía en la literatura, ¿verdad? Ambas son eficaces contra trofosóitos de la entamoebitolítica alojados básicamente extraintestinalmente en los tejidos. Tenemos, bueno, esto vamos a pasarlo un poquito, tenemos la pentamidina, tiene actividad contra protozoarios tripanosomáticos del Plasmodium gyroveci, pero sus efectos tóxicos son considerables, por lo tanto se utiliza más el trimethoprim sulfamethoxazol para el gyroveci, que se han tenido buenos resultados, ¿verdad? La pentamidina se administra solo por la vía parenteral, tiene una semivida inicial de 6 horas, pero se une con avidez a los tejidos y tiene una semivida de eliminación de 12 días. En nuestro medio casi no la utilizamos, ¿verdad? Tiene aplicaciones a diferencia de la amebiasis, ¿verdad? Para la neumocistosis, para la tripanosomiasis africana, que creo que ustedes ya vieron un poco sobre el trypanosoma cruzi, ¿verdad? Que es la enfermedad del sueño. Y también para la leishmaniasis puede utilizarse la pentamidina en dosis de 2 a 4 miligramos por vía intramuscular diariamente cada tercer día hasta completar 15 dosis. Otros protozoos que nos provocan infecciones, ¿verdad? Tenemos lo que es la Babesia sp, el Balantidium coli, este es bien frecuente que salga en el examen de EDS, ¿verdad? Y debemos de aprender a tratarlo. Se puede administrar, ¿verdad?, para el Balantidium coli, la tetraciclina 500 miligramos 4 veces al día, o sea, cada 6 horas por 10 días, o también, ¿verdad?, para el Balantidium coli en el metronidazol, 750 3 veces al día durante 5 días. Tenemos el Cryptosporidium sp, este se puede tratar con de primera línea la paramomicina 500 a 750 3 o 4 veces al día durante 10 días, o también la citromicina 500 miligramos al día durante 21 días, bastante tiempo, ¿verdad? Tenemos la ciclospora cayatenesis, ¿verdad? Se puede tratar con el trimethoprim sulfamethoxazol, la diantamoeba fragiles, que son otras especies de amiba, con el yodoquinol 600 miligramos 3 veces al día durante 20 días, o también la tetraciclina 500 miligramos 4 veces al día por 10 días. Tenemos la Yardia lamblia, que es la yardiasis, es bien frecuente en nuestro medio, es uno de los parásitos más molestos, provoca cólicos abdominales, provoca diarreas o heces pastosas intermitentes, provoca náuseas y provoca también mucho meteorismo, ¿verdad? Pedorrera. Los pacientes llegan quejándose. Puede administrar metronidazol 250 3 veces al día durante 5 a 7 días, ¿verdad? O la furosemidona 100 miligramos 4 veces al día durante 7 días. Tenemos la Isospora belli, que es sensible a lo que es el trimethoprim sulfamethoxazol. Tenemos la leishmaniosis, que son otros protozoarios que tienen, o creo que ustedes ya los han visto, ¿verdad? Hay varias presentaciones que son la visceral, la cutánea, y tenemos también aquí para la leishmaniasis, tenemos ¿cómo se llama? El albendazol, 4 veces, 400, 2 veces al día durante 20 a 30 días. Tenemos también con el advenimiento de lo que es la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, más frecuentemente en neumonías ocasionadas por el Pneumocystis jirovecii, el cual el fármaco de primera línea es el trimethoprim sulfamethoxazol, pregunta de examen 15 a 20 miligramos por kilo
por kilogramo día, dice allí, pero es kilogramo dosis, por kilogramo dosis, ¿verdad? Por la vía oral y por kilogramo día por la vía intravenosa. Entonces, es bien efectivo. También se puede utilizar para este protozoo, el trimetoprim más taxona, ¿verdad? O trimetoprim más clindamicina o trimetoprim más otovacu en combinaciones. Las presentaciones disponibles, ¿verdad? En nuestros mercados, y creo que eso era todo lo que teníamos para esta clase, las infecciones por protozoo. Decirle que va a haber una clase sobre lo que son los helmintos, tanto los gusanos planos como todos los tipos de helmintos, ¿verdad? Que son infecciones también frecuentes en nuestro medio y que debemos de prestarle atenciones porque llegan exámenes de ese, más que todo cuando uno está en el año social, ¿verdad? Yardiasis, amibiasis, criptosporidiasis, llega también la entamoeba immunolepis nana, que es otro tipo de amibas, ¿verdad? Entonces hay que saber por lo menos lo básico, ¿verdad? Esos son lo más importante que deben de aprenderse los tratamientos básicos y los tratamientos alternativos de segunda línea cuando no tengamos disponibles, ¿verdad?, los fármacos de primera línea. Casi siempre estos medicamentos en las unidades de salud, en los hospitales, siempre va a haber el metronidazol, el tan querido metronidazol que es bastante, digámoslo así, bastante tóxico gastrointestinalmente hablando, pero que es muy efectivo para tratar las infestaciones tanto por amibas, por giardias y por otro tipo, ¿verdad? Balantidium foli y otro tipo de parásitos que nosotros tratamos a nivel de las clínicas privadas, públicas y también en los hospitales, ¿verdad? Cuando ya el paciente está complicado, por ejemplo, con un absceso hepático amibiano, pues se trata con metronidazol. Recordemos que la dosis es de 750 miligramos 3 veces al día por 10 días, más es una dosis más alta, siempre protegiendo el estomaguito del paciente, porque el paciente se queja mucho de epigastralgia, de náuseas, de vómitos, sabor metálico, que son los síntomas más frecuentemente que presentan los pacientes. No sé si tenemos preguntas. Yo tengo una ¿Qué duda, capítulo doctora. corresponde? ¿Perdón? Que tenía una duda, le digo, con respecto a Plasmodium, porque, bueno, según estaba leyendo la vez anterior, hay en el Vivax, creo que se da donde se da los hipnozoitos, que son los que se acumulan en el hígado y pueden atacar incluso después de la infección. Eso se le llama una reinfección, creo, pero en este caso, cuando nosotros aplicamos, más bien administramos un fármaco y no elimina los hipnozoitos y tenemos una reinfección, tendríamos que igual volver a hacerlo, o más bien, ¿cómo haríamos para eliminarlo? Pues sí, ese es lo interesante, ¿verdad? Que muchas veces como médicos no pensamos en reinfecciones y le decía yo que el parásito puede quedarse ahí acumulado en el hígado o puede irse a la sangre, ¿verdad? Si se va a la sangre, pues da todas las manifestaciones clínicas, fiebre cada 3 días, ¿verdad? Y todo, más que todo es el Vivax, es el que puede quedarse acumulado ahí en el hígado y cronificarse y volver a presentar el paciente una recidiva. Pues ahí se utilizan los esquemas de tratamiento ya comprobados y también acuérdense que el Vivax no se da más que todo en nuestra zona, sino que más que todo en África, en los países de África. Entonces ya hay esquemas de tratamiento que la OMS ha hecho estudios, ha hecho investigaciones epidemiológicas sobre qué hacer con las recidivas en esos países, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué capítulo es para la clase? No, dígame. ¿Qué capítulo es para la clase, doctora? Fíjese, ahí se lo voy a, cuando les mande, ahí les voy a mandar el capítulo, ahorita se me escapa, pero ahí les voy a mandar ahí el capítulo en clase, hoy. Creo que es el 52 Gracias. de la tercera edición, doctora, si no me equivoco, De la 13ª. De Capson, ajá. Ajá, de CAPS, sí, sí. Cuando les mande la clase, leeríamos, ahí va a ir, perdón.
Leeríamos ese capítulo para el parcial, doctora. Fíjese que cuando, sí, y tal vez sí, ahí les voy a incluir todo para que ustedes revisen bien la clase, porque acuérdense que siempre en los exámenes les pregunto de clase y de libro, de las dos cosas, ¿verdad? Ujú. Si yo les agrego algún contenido, fíjense bien, si yo les agrego algún contenido del libro son cosas importantísimas para fines prácticos, ¿verdad? Para fines prácticos. Si ustedes se fijan, aquí va incluida la malaria, que es el paludismo, porque es producida por una zoonosis, ¿verdad? Que es más que todo este protozoo que es la malaria. Entonces, y van incluidas las otras infestaciones por protozoos, como son las yardias y todos los otros parásitos. Ponerse de acuerdo para que esta semana queden dadas 3 clases para el tercer parcial, ¿verdad? La doctora Wendy me dijo que iba a coordinar con los representantes para darles el jueves y también la doctora Vigil. Nada más que verifiquen bien las horas para que queden ya dadas 3 clases y la próxima semana creo que ya toca empezar el tercer laboratorio. El tercer laboratorio es de antihipertensivos. No sé cómo va a hacer la presentación el licenciado Rosales, pero realmente creo que el año anterior este laboratorio fue básicamente discusión de casos clínicos. Como ya hemos visto los fármacos antihipertensivos, ahí se les va presentando casos, ustedes van analizando los casos y los vamos analizando junto con ustedes en el laboratorio, ¿verdad? Entonces va a ser eminentemente virtual, ¿verdad? Ya que las autoridades han dicho que no se puede hacer presencial, todo. Entonces va a ser virtual y vamos a discutir en los casos clínicos. Ahí les voy a mandar la guía de discusión porque empezaríamos para la próxima semana. Jonathan y Alejandro, por favor, vayan verificando eso. Si es virtual, creo que no tendríamos ningún problema ni atrasos en hacerlo. Solo pónganse de acuerdo con cada uno de sus docentes coordinadores para que hagamos el laboratorio. A más tardar hoy en la noche les voy a mandar yo los casos clínicos, o voy a ver si el licenciado me proporciona el material para podérselo compartir y para que vayan estudiando, ¿verdad? Yo creo que el laboratorio va a ser muy bonito, tomando en cuenta que ustedes ya vieron la clase de fármacos antihipertensivos, los antianginosos, todo lo que son estos fármacos, los de la insuficiencia cardíaca, y ustedes van a ver en esos casos clínicos todas esas enfermedades. Vamos a integrar lo poco que hemos aprendido, ¿verdad? Pero quiero que estudien esas clases también. Como más que todo, ustedes saben, los que ya han tenido laboratorios y discusiones conmigo, saben cómo es la metodología, ¿verdad? Que vamos preguntando en orden alfabético, cada uno se les va preguntando los conocimientos que tanto sabe de lo que ya hemos estudiado. Así es que vamos a compartirles ahora este día, ¿verdad? Algunas de las cosas, los avances, para que la próxima semana podamos coordinar ya con las doctoras horarios, por lo menos conmigo sería la próxima semana. Decirles que de octubre a noviembre nos falta mucho y que no nos podemos atrasar, no nos confiemos porque al final ustedes están con una gran carga académica y con deseos de irse todos para el hospital, ¿verdad? Y ahí vienen las fallas. Entonces, como docente, ¿verdad? Nosotros a veces necesitamos presiones de ustedes. Si ustedes quedan calladitos, cómodos, pues no hay presión. Entonces, de esa forma nosotros podemos trabajar mejor, bien coordinado con ustedes, con los estudiantes. Dudas, también inquietudes, las pueden hacer directamente conmigo, ¿verdad? Así es que muchas gracias y tengan buen día a todos. Buenos días, doctora. Okay. Hola, bueno, está bien.